de la mano policial sé que no hace nada, no pues sí, sí, por ejemplo, fui a Madrid 2 veces. Bueno, bienvenidos, se sigue sumando gente. Como les decía a los que se sumaron hace un ratito, vamos a estar grabando, así que van a poder encontrar la charla completa al finalizar en la página web para volver a ver o compartir. Si van teniendo preguntas a lo largo de la charla, pueden ir escribiendo en el chat o acordárselas y en un momento vamos a abrir micrófonos y compartir algunas inquietudes. Empezamos en más o menos 2-3 minutos. Recuerden tener los micrófonos silenciados para que no entre sonidos del exterior, así podemos ver con claridad. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas, Fran, Ivana, Julio, Andrea, Ezequiel, muy buenas tardes. Empezamos en un minutito. Vayan preparando el mate. Bueno, 7:05, estamos en tiempo, por respeto a todos los que se sumaron. Vamos a iniciar este encuentro, es el sexto encuentro. ¿Con retorno? Sí, está con retorno. Sí, ¿hay algún audio? Hola, hola, ¿cómo me escuchan ahora? ¿Bien? ¿Me escuchan bien, no? Sí. Bueno, como les decía, continuamos, arrancamos. Este es el sexto encuentro del PIE, Programa de Intercambio de Experiencias, en el que venimos trabajando a lo largo de todo el 2025. Y bueno, hemos abordado un montón de temas de financiamiento, desde, bueno, el primer encuentro tenía que ver con contar los más de 12 años de experiencia en conservación y restauración ecológica de Baica. La verdad que se va armando una comunidad, somos cada vez más, pero siempre hay gente nueva, así que me parece importante un minuto de contar quiénes somos. Bueno, Baica es un proyecto que, como les decía, tiene más de 12 años. Estamos trabajando en restauración ecológica y en conservación de la biodiversidad, utilizando diferentes herramientas. Una de ellas es de la que vamos a hablar acá en este encuentro. Trabajamos administrando reservas naturales para la conservación, con el apoyo de un montón de organizaciones, alianzas, con fundaciones, con empresas, con personas locales que trabajan dentro de los proyectos, vinculándonos también con escuelas locales de distintas regiones. Bueno, y la verdad que este año, a través del PIE y a través de distintos espacios, nos hemos podido vincular mucho más y nos parece muy valioso seguir compartiendo nuestras experiencias, pero también las experiencias de otros proyectos. Es por eso que existe este programa de intercambio de experiencias conocido como PIE. Así que, bueno, nos pueden encontrar en la página web de Baica,
nos pueden encontrar en redes sociales y de esa forma podemos seguir en contacto y pueden ver todo el material que estamos subiendo ahí de forma gratuita para que podamos profundizar y crecer en la conservación. Así que queremos agradecer a Fundación Alimentaris que nos apoya para poder generar estos espacios. Y hoy, bueno, quiero presentarles a Matías Romano, fundador y director de Baika, Argentina, y que, bueno, nos va a estar compartiendo su experiencia, su expertise en cámaras trampa, herramientas clave para conocer la biodiversidad. Muchas gracias a todos por sumarse. Matías, adelante. Estás muteado. Algo podía pasar. Sí, todo. Ahí, Adelante. ahí se escucha bien. Perfecto. Se ve la presentación, todo. Bueno, primero que nada, gracias, Juancho, por la introducción. Gracias también a Alimentaris, que nos acompaña, como vos bien dijiste, en estos espacios, que tienen como objetivo que todos podamos aprender y compartir, como bien dice el título, de distintas temáticas que creemos desde Baika que nos han servido, nos han ayudado para poder monitorear las reservas, implementar las reservas, a funcionar con distintos proyectos, y eso es lo que venimos compartiendo, y por eso todas estas charlas también quedan después disponibles para poder funcionar de alguna manera como una pequeña escuela de compartir sobre estas temáticas. Y hoy nos toca hablar de algo que a mí en lo personal me apasiona muchísimo, que es las cámaras trampa. En 13 años de monitorear ecosistemas, creo que no me arriesgo a equivocarme si digo que es tal vez la mejor herramienta que utilicé hasta ahora para conocer la biodiversidad y sobre todo para conocer, como vamos a ver a lo largo de la charla, cosas que es muy poco probable, por no decir imposible, que podamos ver de manera directa. Entonces, las cámaras trampa son unas herramientas bastante fáciles de manejar. Hoy vamos a estar viendo tips y recomendaciones para manejar este equipo, pero es un equipamiento relativamente sencillo que produce, creo yo, material de un valor gigante. Entonces, también un poco lo que me gusta de estas charlas a mí es que sean charlas co-creadas entre todos, así que si hay preguntas, si hay dudas a medida que va avanzando la charla, a mí no me molesta para nada. De hecho, creo que es muy enriquecedor que vayan surgiendo. Juancho y Connie del equipo van a estar ahí administrando un poco el chat y juntando eso, porque yo no los leo mientras que voy presentando, pero tengan confianza en levantar la mano, en preguntar, porque me parece que siempre se enriquece esto. Bueno, dicho todo esto, vamos a meternos de lleno entonces en las cámaras trampa, esta herramienta increíble que tenemos disponible para poder conocer nuestra biodiversidad. Y bueno, ¿qué es una cámara trampa? Vamos a empezar por una definición. Me siento en el colegio cuando teníamos que empezar definiendo las cosas antes de meternos en los temas. Pero la verdad que la cámara trampa es un equipo que se activa de manera autónoma, o sea, es decir, no nos necesita a nosotros ahí una vez que ya lo dejamos seteado, y que puede capturar tanto fotos como videos o ambos, depende de los seteos que le vayamos dando, y tiene distintos niveles de sensibilidad, por supuesto, pero esta cámara permanece dormida durante un montón de tiempo. Yo he tenido cámaras que revisé cada 3-4 días y he tenido cámaras que he revisado después de un año en algunos lugares, y está ahí, dormida, hasta que algo despierta su sensor y le da esta pauta de empezar a hacer lo que nosotros habíamos seteado, sea grabar, sea sacar una foto y en las calidades que le hayamos dicho. Entonces, básicamente, eso es una cámara trampa. Ahora, ¿qué partes tiene una cámara trampa? Para poder entender un poco más allá de las bastantes diferentes tipos de marcas y modelos que hay, medio que todas comparten estas cosas. O sea, todas tienen un lente, que es una parte de cámara de video, foto, o sea, el 100% de estas cámaras lo tienen. Hay algunas que tienen estos flashes infrarrojos, algunas se llaman non-glow, que es decir, no emiten ninguna lucecita visible para nosotros, otras sí, tienen sensores de movimiento,
tienen una tapa y una carcasa que hace que sean aptas para estar bajo la lluvia en distintas condiciones de la intemperie durante mucho tiempo. Tienen una ranura donde podemos poner una tarjeta que guarda las cosas. Hay una pantalla y un menú desde donde podemos configurar los distintos seteos de la cámara. Y hay, bueno, como les decía, ¿no? Los típicos botones para poder prenderla. Hay un pack de baterías. Hay cámaras que usan 8 pilas. Hay otras que usan solo 6. Hay algunas que se pueden conectar a una batería externa para que duren más tiempo. Pero básicamente, imagínense, carcasa que nos protege del exterior, un menú para configurar lo que queremos que haga esa cámara, un sensor de movimiento, eventualmente un flash para acompañar la parte de cámara de tomar datos de manera nocturna y un lente, ¿no? Esto es desarmar una cámara trampa en sus componentes. Bien. Ahora, ¿cómo es este proceso? La realidad es que nosotros vamos a setear la cámara en un lugar con un objetivo. A veces el objetivo puede ser muy amplio. Quiero saber qué animales hay en la reserva. Es súper amplio. Y otras queremos detectar un ejemplar en particular. Queremos saber si el yaguareté está pasando o no está pasando por este sendero o por este lugar de la reserva. Y ahí empieza la fase de detección. La cámara no puede detectar solamente si es un yaguareté o si es cualquier otra cosa, sí tiene niveles de sensibilidad. Nosotros le podemos decir, queremos que te despiertes fácil o queremos que te despiertes cuando realmente pase un bicho muy grande por adelante del sensor. Este sensor también capta, en algunos modelos, capta calor, entonces hay una combinación de motivos por los cuales la cámara se va a despertar. La activación de la cámara tiene también distintas velocidades. Hay algunas cámaras que se despiertan en medio segundo, otras en 0,2 segundos, otras tardan 1 segundo, varía según marcas, modelos y calidades. ¿Y esto en qué nos puede variar? Bueno, que si pasa corriendo un yaguareté, capaz en una cámara que se despierta rápido lo agarramos y en otra capaz lo perdemos. Pero normalmente todas se despiertan relativamente rápido. Y después la tercera fase es registra con la calidad que vos le pediste eso que pasó por adelante de la cámara. Dicho así, parece facilísimo. Ahora, a medida que vayamos avanzando en la presentación, vamos a ir viendo que hay un montón de momentos donde nosotros podemos hacer errores y donde pueden pasar cosas en la naturaleza que todo esto nos desarman esta perfección que tenemos en una placa. Pero bueno, vamos entonces. Algo importante, las cámaras trampas, ¿por qué son tan buenas como herramientas para monitorear la biodiversidad? Básicamente porque no nos necesitan a nosotros ahí. Y cuando los seres humanos no estamos de manera directa para observar, la selva, el pastizal, el humedal, lo que sea que estemos monitoreando, tiene menos ruido, no tiene olor, no tienen los animales que están tratando de esconderse de nosotros. Entonces todo sucede de manera natural y esta es la gran diferencia, porque en el fondo es una cámara de fotos o de video. La diferencia con una operada por nosotros y con una autónoma es que no estamos nosotros. Y nosotros somos los que normalmente espantamos o le damos miedo a esa biodiversidad. Y al mismo tiempo tienen una cosa muy favorable que es no le hacen ningún tipo de perjuicio a los animales que nosotros estamos monitoreando. No les cambian sus conductas, no hacen normalmente ruido, no les dan miedo. Entonces, los animales pueden moverse con sus recorridos habituales, sus comportamientos habituales, y la cámara trampa no va a molestar. Esto es muy, muy importante a la hora de hacer monitoreos. Independientemente de que también vamos a poder agarrar ciertas especies que es casi, entre comillas, imposible poder verla de manera directa. Bueno, entonces, lo primero que quiero compartirles es bucear un poco en cuáles son los beneficios de estas cámaras trampa para los distintos segmentos. Y el primero, que es muy importante, es el potencial científico que tienen las cámaras trampa. Nos dan datos validados, porque ni siquiera si nosotros podemos decir, me parece que vi un yaguareté, y algún
biólogo, si quisiese tomar ese dato como válido, debería tener algún recurso, una foto o algo para poder saber si no nos confundimos entre un yaguareté o un ocelote. Bueno, la cámara trampa nos da eso, nos da la foto, nos da el video. Y eso es muy, muy bueno a la hora de tener un potencial científico. Obviamente sirven del lado de la ciencia para hacer inventarios de especies, líneas bases de una reserva, identificar algunos individuos que tienen patrones específicos. Entonces podemos saber que vimos, más allá de que vimos un yaguareté, vimos al yaguareté que se llama de tal manera. Hay patrones de comportamiento que podemos saber, horarios, recorridos, y por supuesto, que a nosotros nos interesa mucho, cambios a lo largo del tiempo. O sea, ¿qué está pasando en esa reserva? Estoy viendo más animales, estoy viendo menos. Cuando aparece, por ejemplo, la problemática de un perro que está generando algún problema, ahí vemos que pasa algo con la biodiversidad que estábamos monitoreando o no. Y después a la conservación nos sirve un montón porque detectamos especies claves o amenazadas que después nos ayudan a generar áreas naturales protegidas, sitios prioritarios para la conservación. Por supuesto que nos permite evaluar el impacto de actividades humanas y qué presiones se genera. Es decir, vamos a hacer un sendero ecoturístico. Nosotros teníamos monitoreadas X especies. Si empieza a haber mayor demanda turística, ¿cambia la frecuencia de las especies o siguen manteniéndose y no hay incidencia? Todas estas cosas las podemos monitorear de manera muy fácil con una cámara trampa. Obviamente, como les decía, justifica la creación de áreas protegidas, corredores biológicos y demás, y nos permite también monitorear acciones que hayamos hecho nosotros. Si yo restauré un bosque y empiezo a ver que vienen ciertas especies, es un indicador. Si tenemos un programa de rewilding y liberamos especies y las seguimos monitoreando y vemos que estas especies sobreviven y tienen cría, también siempre usamos las cámaras trampa para estas cosas. Ahí tengo un par de preguntas, ¿no, Juancho? Sí, ahí había Ahí levantado levantó la mano, Ernie. levantó la mano Hernán. Hernán, querido, estás ahí. No sé si la bajó la mano. ¿La bajó? Hernán. Bueno, seguimos. Cualquier cosa levantá de vuelta ahí, Hernán. Y hola, ¿cómo andás? Entonces, como le decía, especies. Bueno, hay especies que son muy difíciles de observar. Hay especies que tenemos que confirmar que están en un área para que esa zona tenga un valor de conservación y pueda conseguir protección. Especies muy raras o amenazadas que normalmente no vemos de manera directa. Identificación de nuevas especies que estén llegando al lugar. Y por supuesto, las especies nuevas pueden ser a veces nativas, lo cual es una gran noticia, pero también a veces hay especies exóticas invasoras que tenemos que monitorear sus poblaciones para saber qué daño están generando. Bueno, acá podemos ver un par de fotos de las que fuimos consiguiendo en este tiempo. Yo no vi al yaguareté de manera directa en la reserva en la que está ahí, no vimos al puma, al tapir, todas estas situaciones las tenemos gracias a las cámaras trampa. Y hay una que les voy a compartir ahora un video, que dice acá registro destacado, que para nosotros fue increíble porque en 13 años de poner cámara trampa por todos lados de manera ininterrumpida, solo tenemos un video de esta especie que es tal vez una de las más raras de Misiones, más rara que un yaguareté, más rara que un puma, más rara que un tapir, y no, lo pudimos confirmar. No vimos una huella, no lo vimos de manera directa, lo pudimos confirmar gracias a esta herramienta de la que estamos hablando hoy. Les voy a compartir un videito. Bueno, eso que ustedes vieron ahí son 5 segundos de los zorros pitocos viniendo para la cámara y 5 segundos yéndose como máximo. Eso sucedió a 80 metros de la estación biológica y no lo vimos. Y sin la cámara trampa hubiésemos pasado 10 años más capaz pensando si esas especies estaban o no. Y esa es una zona que restauramos, con lo cual, qué bueno que hoy los zorros pitocos están utilizando el área. Eso es la cámara trampa en acción completamente. Después, por supuesto, monitorear las poblaciones, como les contaba al principio, abundancia, densidad, las dinámicas poblacionales. Si tenemos
crías, no tenemos crías, y cómo se van moviendo estos distintos individuos adentro de una reserva, hace que haya muchos datos y muchos estudios científicos que se basan específicamente en las cámaras trampa para poder hacer sus monitoreos. Después tenemos también, acá por ejemplo, hablando de poblaciones, nosotros en una reserva que tenemos en Misiones, que se llama La Morita, registramos 7 yaguaretés distintos en 30 y pico de hectáreas. Sin las cámaras trampa hubiésemos registrado 0. Y acá no solo las registramos, sino que vimos sus comportamientos, vimos sus patrones de manchas, pudimos, junto con la gente de Proyecto Yaguareté, que tiene como la base de datos de DNI, llamémosle, de los yaguareté, pudimos identificarlos. Entonces, esto es muy importante porque solo con poner el dispositivo ahí se pudo hacer toda esa información a nivel ciencia. Y acá le voy a compartir también un momento muy importante donde una de las hembras conocidas ya por el proyecto aparece con una excelente noticia en la reserva. Bueno, ahí ustedes imagínense que tal vez en un minuto nosotros en una sola cámara y en un mismo lugar, sin que se mueva, terminamos viendo a una madre con 2 cachorros, con un cachorro que estaba realizando su primer cacería, tal vez, o una de las primeras, que pudimos documentar el patrón de manchas de ese cachorro, ponerle nombre, y pudimos también ver que estaba cazando una comadreja. Bueno, todo eso en un minuto de magia que sucedió en algún momento de la noche en una reserva en el medio de Misiones. Y de ahí es donde salen este tipo de trabajos, que son las fichas de registro de esos animales, que nos permiten saber, hijo, de quién son, en dónde están, cuándo fue la primera vez que se registraron, su sexo, patrones de manchas. Y hoy nosotros, cada vez que, voy a tratar de agrandar acá, no sé si se ve, pero cada vez que nosotros vemos un yaguareté que viene caminando en un video y que tiene esta huellita en la mano delantera, sabemos que es morita. Y eso es gracias a las cámaras trampa. Lo mismo con los ocelotes y otras especies que permiten este tipo de identificación. Y después, a nivel comportamiento, que tal vez es el más difícil de los lugares para acceder con observación de manera directa. Es muy difícil ver estas cosas si nosotros no tenemos una cámara trampa. Patrones, interacción entre especies, conductas reproductivas y comportamientos muy, muy raros. Y ahora les voy a compartir otro video y les pido, por favor, porque este es el que se puede escapar, que apenas empieza el video presten atención entre las patas del carpincho y después les cuento lo que es. Ahí, por ejemplo, estamos viendo algo raro, un ombú muy grande que tiene en provincia de Buenos Aires. Tenía un gato montés arriba y 2 zorros como tratando de subirse. Un yaguareté con una comadreja, que es otro, no es morita con su primer cacería, que justo colaboró y se le dio por acostarse ahí sin salir del cuadro. Y acá lo mismo, la ocelote que sabemos que se llama la 33, porque ahora van a ver que tiene un 33 ahí en el lado del lomo, que estaba persiguiendo una comadreja de día. Y entre las patas de carpincho, no sé si lo llegaron a ver, había un vampiro, un murciélago que estaba tratando de que el carpincho se quede quieto para poder comer la sangre. Fíjense la cantidad de cosas. En 13 años tenemos un archivo que podría ser un video muy largo, pero queríamos destacar algunos de los más sorprendentes, de cómo sin la cámara trampa esto es imposible. ¿Cómo vamos a ver una comadreja caminando con un ocelote que viene caminando tranquilito por atrás? Es poco probable. Bueno, después
vamos a hablar también de algo que desde Baika le prestamos mucha atención, que es el potencial comunicacional de las cámaras trampa. Siempre decimos que no podemos amar lo que no conocemos y no podemos conservar algo si no generamos algún vínculo, alguna empatía. Y las cámaras terminan siendo como una herramienta muy útil para esto, porque me permite a mí mostrarles a ese ocelote, a ese yaguareté, a ese tapir, y de alguna manera ir conectando a la gente, sobre todo a los chicos, a las escuelas, cuando vamos, ir conectándolos con esto de poder espiar la naturaleza, ¿no? Eso es como muy importante. Y también cuando las cámaras trampa las usamos de manera recurrente, nos permite ir construyendo videos. O sea, no tiene que ser solamente el videito de 5 segundos que pasó Yaguareté caminando, sino que también usamos estos videos para contar cómo es una reserva, cómo es un ecosistema, cuáles son las especies amenazadas que conservamos y demás. Se construyen usando estos videos. Es muy bueno para todos. Yo estoy seguro que con la gente que está conectada acá y lo que nos miren después, hay un montón que están trabajando en reservas, que son biólogos. Bueno, la parte de saber usar la cámara y más allá de registros si la especie está presente o no, saber que tienen un potencial comunicacional es muy importante porque les va a permitir acceder a proyectos, acceder a financiamiento y un montón de cosas, porque el que nosotros vamos a estar presentándole nuestro proyecto va a tener la posibilidad de mirar las cosas con una calidad estética muy buena. Obviamente, esto que le decía, ¿no? Contar historias que inspiren, acercar las especies al público, armar campañas educativas, construir una comunidad que sepa que capaz en la página web o en el Instagram de un proyecto de conservación va a poder ver animales que les gustan, cosas que pasan con esos animales y aprender. Y obviamente, una recomendación, acá yo a lo largo de la charla voy a ir dándole como algunas recomendaciones que nos sirvieron a nosotros, que no son las únicas, obvio, pero es ir creando como un uso sostenido del material de las cámaras trampa, a veces editar una historia que ocupe más de una sola toma, poder presentarlo en proyectos educativos, generar contenidos que podemos compartir después en las redes sociales y demás, son maneras de usar estos recursos. Acá, por ejemplo, nosotros les voy a compartir un video. Tenemos un proyecto de rewilding. Las pacas se pueden identificar por su patrón de manchas. Es más difícil que con los yaguaretés y los ocelotes, pero se puede. Y un día, una pareja que habíamos liberado por el monitoreo que le seguíamos haciendo ya en libertad, tiene su primera, o sea, hay una cría que era la segunda de esa pareja, pero era la primera que tenían ya en libertad. Y nosotros entonces ahí construimos toda una historia que está en este video. Bueno, eso fue algo muy simple, no fue complejo, pero la realidad es que nos permitió contar, más que con una foto o algo estático, pudimos decir, pasó esto, esta pareja es la primer cría que tiene en libertad, bueno, es un éxito también del programa, y todo eso se construyó con 2 o 3 tomas de una cámara trampa. Ahora, acá voy a hacer una pequeña pausa, no sé, Juancho, si tenemos alguna pregunta o si no, los invito a que lo hagan y ya después nos metemos más en el uso de la cámara trampa y en cómo tener algunos tips para que el funcionamiento sea el mejor posible. Podemos avanzar, Mati, no hay ninguna pregunta. Podemos avanzar. Creo que se la están guardando para el final. Se la guardan, está muy bien. Bueno, vamos entonces a cómo usar la cámara trampa. Y acá les quiero mostrar. Recuerden, tengan en la cabeza cuando hablemos de la colocación de la cámara trampa, miren a la altura a la que está esa cámara trampa con respecto al piso. Eso es muy importante, porque más o menos esa altura es una altura que te permite capturar desde un animal chiquitito hasta un yaguareté, un tapir, y agarra bien por el tipo de lente que tienen las cámaras. Y esto es muy importante porque es uno de los errores como más comunes a la hora de poner estos dispositivos en la naturaleza. Entonces está bueno memorizar más o menos dónde es.
¿Y por qué nos equivocamos normalmente? Porque es una altura que es incómoda. Fíjense que ahí yo me tuve que arrodillar y me tengo que agachar y generalmente la pantalla capaz que brilla con la luz, entonces no se ve muy fácil. Entonces hay una tendencia a ponerlo más alto, que es donde vemos mejor, y en realidad ahí terminamos después cortándole las patas a todos los animales. Entonces es un poco incómodo hacerlo, pero esa es la altura correcta. Bien. Algo que para mí es muy importante y que me equivoqué un montón de veces y que lo aprendí a la fuerza. La colocación de cámaras trampa empieza en la oficina, empieza en la estación biológica, empieza en el refugio, antes de ir al campo. Porque ahí es donde cuando ya llegamos al campo, ya es tarde, ya caminamos un montón, ya nos fuimos hasta una reserva, nos olvidamos algo en Buenos Aires. Entonces, siempre empieza antes. Y hay una cosa que a mí me gusta mucho, porque normalmente en la naturaleza tratamos de ir economizando, hay que prepararse para evitar errores y saber cuidar el equipo, y hay que llevar poco, pero no hay que olvidarse de nada. Esto es muy importante. Entonces, siempre las cámaras no las armamos ni las seteamos en la naturaleza, porque ahí, ¿qué pasa? Tenemos los mosquitos, tenemos la lluvia, se nos hace de noche y ahí aumentamos la posibilidad de error. Entonces, tranquilos, en una mesa, cómodos, seteamos la cámara. Sabemos si queremos cómo están las pilas, si queremos que haga video, que haga fotos, la fecha, la hora, si le ponemos un nombre al dispositivo y todo lo que querramos en la oficina, en la estación biológica, no en el campo. Obviamente se chequea todo lo que es pilas y si se puede se lleva algunas de más. Hay veces que los proyectos tenemos las pilas medio justas, pero a veces tenés la posibilidad de decir, me voy a poner una cámara trampa en un lugar medio raro, por la duda me llevo 4 pilas de más de las recargables y si no me las traigo de vuelta, pero me aseguro de que no voy a fallar con la pila una vez que llego. Obviamente llevamos las tarjetas, yo recomiendo la de 32 GB porque es una tarjeta que tiene muy buena capacidad de carga para hacer videos y al mismo tiempo es lo que aguantan las cámaras. Hay algunas cámaras que podemos comprar 64 GB o más y después compramos otro modelo de cámara y aguanta hasta 32. Entonces la tarjeta no nos sirve. La de 32 es medio compatible con todos los modelos. Obviamente no nos tenemos que olvidar que es típico. Esto es típico. Nosotros tenemos así. Tenemos la cámara trampa por un lado y el precinto por el otro. Y nos vamos contentos al monte así, después llegamos y cómo lo pegamos al árbol. Esto es muy común. Cada cámara ya tiene puesto su precinto ahí y no nos olvidamos. Es muy recomendable llevarse un trapo seco, carilinas, un pincelito, elementos de limpieza, siempre muy importante. Y obviamente GPS, alguna aplicación del teléfono, una libreta, sacar fotos de cómo era el árbol en el que estábamos poniendo la cámara. ¿Y por qué es importante todo esto? Porque capaz yo voy a colocar la cámara trampa porque viajo mañana a Misiones y dentro de un mes viaja Connie, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo le explico yo a Connie cómo dejé 10 cámaras trampa en 100 hectáreas de selva? No, Connie, mirá, hay un árbol que en realidad está medio torcido y cuando llegás ahí tendrías que caminar, son más o menos 20 metros más. Eso es muy difícil. Y así se pierden las cámaras y así pasa después cosas como, sí, pude encontrar 8, pero 2 cámaras no las encontré. Y entonces estamos utilizando mal nuestro recurso, ¿no? Ahí vi que había una pregunta de para qué era la cinta, que ya la respondió Pedro. Gracias, Pedro. La cinta es para agarrar la cámara al árbol normalmente y que quede fijada. Cuando compren cámaras trampa, es muy importante, algo que a mí me dio mucho dolor de cabeza, es esto, que es la hebilla. Hay cámaras trampa, como por ejemplo las Bushnell, que traen esta hebilla de metal. Y hay otras que la traen de plástico. La de metal, la diferencia es que cuando yo la pase con el árbol y tire, me va a permitir tensarla con toda la cámara, que es muy importante que quede firme, porque los animales a veces van a oler la cámara, y si no después nos quedan todo el resto, o lo pasó un animal, olió, y nos quedó todo el resto de los videos dada vuelta a la cámara y no nos sirve para nada. Entonces, la hebilla es un buen tip para tener en cuenta. Ahí está, ahí de hecho están viendo la hebilla agarrando al árbol, ¿no? Selección del sitio. Acá ya estamos en el campo, ¿no? Obviamente vamos a ir mirando huellas, rastros, senderos, un árbol que da fruta en una época del año y queremos ver quiénes van a comer. Vamos como mirando el entorno para ver qué podemos
capturar ahí. Capaz que hay una cueva y queremos saber quién la está usando, ¿no? Es como miramos el entorno y tomamos decisiones. Orientación y encuadre. Es muy importante acá en Argentina tratar, no quiere decir que no lo podamos hacer de otra manera, pero tratar en lo posible de poner las cámaras apuntando al sur, porque es cuando menos tenemos, si nosotros ponemos una cámara trampa apuntando al este, a la mañana vamos a tener un montón de videos a contraluz que no van a servir. Si la ponemos al oeste nos va a pasar al atardecer y si la ponemos al norte, muchas veces vamos a tener como destellos en la cámara que nos van a competir con una imagen clara. Después más adelante vamos a ver estos casos. Entonces es muy importante. Tengan en cuenta también que la cámara trampa necesita un espacio adelante. No es que ponga una cámara trampa y con 50 centímetros adelante ya estoy bien. No, tiene que haber un espacio abierto que nos permita que animales de distintos tamaños puedan hacer su vida delante de la cámara y nosotros grabarlo. Entonces, no es recomendable ir a poner una cámara trampa en el medio del monte, en un lugar todo cerrado, porque no vamos a capturar nada. Usar la regla de los tercios. Después se lo voy a explicar con una imagen, con un video. Pero la regla de los tercios es una regla de composición que básicamente nos da una imagen armónica, donde tenemos suelo, donde tenemos el árbol, donde eventualmente tenemos cielo, pero es una imagen equilibrada. Y ahí, ¿por qué lo usamos a esto? Más allá de que porque la imagen va a ser linda, lo usamos así porque nos va a permitir no cortar cabezas y no cortar patas. Es el encuadre que da un equilibrio justo para capturar lo que pase ahí adelante. Altura y fijación, que esto es lo que le decía, más o menos 30 centímetros del suelo, es un buen tamaño, pero además, después también hay que tener en cuenta que en la naturaleza no todos los árboles son rectos y perfectos. Entonces, piensen que primero elegimos un lugar, después llegamos ahí y tenemos que elegir un lugar que tenga 2 metros, 3 de ambiente abierto enfrente. Y después tenemos que encontrar un árbol que mire, que la cámara pueda estar puesta ahí y que mire a esos 2, 3 metros. Y el árbol que encontramos tenemos que tener la suerte de que esté medianamente derecho. Ahora, ese árbol que ustedes están viendo ahí tiene como esta sensación, la base del tronco es más ancha, con lo cual la cámara va a quedar así. Si este es el árbol, va a quedar así, va a quedar apuntando al cielo. Entonces yo voy a tener que poner la cámara como va y acá agregarle un tronco madera y después apretar todo eso para que quede bien. Pues si lo pongo así, los animales van a pasar por acá abajo y ninguno va a salir en el video. Entonces, esto es muy importante. Lleva trabajo y creatividad elegir a dónde y cómo. Tienen que darse un montón de situaciones. Ahí, Agustina, vi que levantaste la mano. Si querés, abrí micrófono y me preguntás. No escucho yo, ¿eh? No, Hola, Agustina, ahí está. disculpa Matías. Hola. Sí, te quería consultar, vos dijiste hace rato, bueno, de mantenerlo bien ajustada la cámara y que podían acercarse a animales y moverlo. ¿No te pasó mucho esto de que también vienen los animales, interactúan y terminan rompiendo el cinto con el que atás la cámara o terminan tratándolo muy brusco? Hasta ahora, en 13 años, ningún animal me rompió la carcasa ni me rompió la tela. Sí la han mordido, sí la han olfateado y la han torcido, eso un montón de veces, pero no he tenido roturas. He tenido hasta un jaguareté mordiendo la cámara así, obviamente no con toda su fuerza, porque si no la rompería, pero como medio jugando con la cámara y no ha pasado nada. Pero sí es muy común que como nosotros manipulamos la cámara con las manos y dejamos olor y todo, los animales después van y se fijan en eso. Si fuésemos como muy extremos, podríamos usar cada vez que vamos a tocar una cámara trampa, no poner las manos. Bueno, en la práctica es más difícil y normalmente los animales van a olerla. Pero poniendo bien fijo, bien fijo todas estas cintas y la cámara en sí a un árbol, ya está bien. Ahí vi que había, creo que Bernardo. Sí, hola, buenas tardes. Yo tengo una consulta con respecto a si utilizan algún tipo de cebo para tener una mejor imagen de los animales frente a la cámara. Bien,
Bernardo, nosotros la verdad es que tenemos la suerte de trabajar en un ecosistema muy, muy biodiverso. Entonces eso nos ha dado la posibilidad de capturar muchas imágenes de animales sin necesidad de cebo. Pero de vuelta, es lo mismo, porque si uno le quiere poner alimento a un animal o está viendo qué frutas comen ciertos animales que cayeron de manera natural en un árbol, sí, uno podría agarrar y decir, bueno, junto un poco de fruta y trato de poner más cantidad en estos 2 metros. Sí, podría hacerse. Nosotros normalmente tratamos de capturar cosas naturales y no es que necesitamos tener durante más tiempo un animal enfrente de la cámara. Lo que sí, por ejemplo, lo hemos hecho en el programa de rewilding, que tenemos los animales, los reproductores adentro de un recinto. Cuando nace una cría, por ejemplo, tratamos de poner más comida en un lugar para que la cría se quede quieta y nosotros podamos sexar esa cría sin necesidad de capturarla. Entonces, por ejemplo, ahí sí sería un caso donde puse un cebo, son animales en cautiverio, pero puse un cebo para que se quede quieto o quieta y yo desde cierto ángulo poder ver el sexo de ese individuo. Bueno, voy a seguir. Cualquier cosa levantan la mano y yo voy mechando ahí entre las cosas. Errores más comunes de las cámaras trampa. Encuadres torcidos o muy cerca o muy lejos del suelo. Esto siempre es muy importante. Las cámaras tienen una forma de ver, un modo test se llama, o poder prender la cámara y ver qué está filmando. Ahora yo les voy a mostrar acá con la mía. Entonces, yo ahí tengo una pantallita, no sé si se llega a ver, pero donde yo puedo en esta pantallita ver qué se está viendo y de esa manera chequear antes de dejar la cámara. Con el tiempo le van a ir agarrando la mano y ya van a saber que más o menos está apuntando así y después el chequeo es más chiquito, pero eso es importante. Todo lo que son ramas, pastos y demás cuestiones enfrente de las cámaras trampa, hay que llevar un machete o tijerita y medianamente cortar eso. Obviamente nunca no empiecen a cortar árboles para hacer esto. Estoy hablando de pequeñas cosas que se van a mover muy fácil con el viento y nos van a activar la cámara innecesariamente o que nos van a tapar el lente. Orientación al sol directo, lo que les hablaba antes, idealmente al sur, idealmente lugares como con cierta luz pareja o sombra. No quedan muy lindos los videos cuando hay mucho sol en un lugar y mucha sombra en el otro, porque normalmente las cámaras no tienen tanto rango dinámico. Falta de firmeza, que también lo charlamos, que se mueva la cámara. Problemas con la humedad. Esto es re importante, que la humedad es el gran enemigo de las cámaras trampa. Estamos dejando dispositivos eléctricos con sensores, con lentes, con un montón de cosas tirados en el medio de la naturaleza. Entonces, tienen una carcasa que permite que no entre la humedad. Bien. Ahora, un error muy común. Acaba de terminar de llover y yo me voy a revisar mis cámaras trampa. Entonces agarro mi dedo, abro la cámara trampa, saco la tarjeta, pongo las pilas, entra humedad, o sea, hay humedad en el ambiente, todo, y hay 2 gotitas en mi dedo que toqué un botón de la cámara y cerré. Así como la cámara no deja entrar humedad, tampoco deja salir. Entonces después es muy común que las cámaras trampas se rompan, empiecen a funcionar mal, se disparen sin que haya animales adelante por estos cortocircuitos, entre comillas, que se arman adentro. Y esto es muy importante. El paño para secar, secarse bien las manos y cuidar la humedad. Muy común también olvidarse de formatear la tarjeta. Cada vez que nosotros sacamos una tarjeta de una cámara trampa, vamos a la oficina, descargamos el material, hacemos el backup, revisamos lo que son videos destacados y después la tarjeta se formatea en la misma cámara que voy a usar. No es borrarle la data nada más. Es meter la cámara en el menú, ir al lugar donde dice formatear, ejecutar, sí. Y borro todo con el formato de la cámara que voy a usar. Porque también eso es otro problema. La tarjeta no grabó bien. Claro, estaba seteada en una cámara de un modelo y capaz la pusimos en la cámara de otro modelo y ahí se arman líos. No revisar en días húmedos, es por esto que le decía de la humedad. Y pasar tarjeta de mano en mano.
hay un tema que seguro que a todos nos pasó una vez de tocar algo y que nos dé electricidad, o tocar a alguien y que nos dé una pequeña electricidad, eso por la carga estática. Las tarjetas, si yo se la paso a alguien y la agarra con la otra mano y hay una carga estática, es tan finito los filamentos que hay adentro que podría llegar a dañarse la tarjeta. Es muy poco probable, pero puede pasar. Entonces lo normal es, pongo la mano así y el otro suelta la tarjeta acá, entonces ahí nunca hay contacto y no perdemos información, sobre todo si tenemos algo espectacular en la tarjeta. Bien, acá están los errores que les estoy hablando. Luz en contra. Entonces no vemos nada. Acá hay una paloma, casi ni la vemos, porque se nos mete toda esta bruma blanca, las luces que generan ese arco iris y no funciona. Ramas en el encuadre. Este caso es un caso de una cámara trampa que debe haber tenido, no les quiero mentir, eran fotos. Debe haber tenido unas 7.000 fotos, 7.000 fotos de esa rama, que fue creciendo con el tiempo encima. Y se movía con un viento y otra foto y otra foto. Mal encuadre, muy cerca del piso, muy alto o en un lugar muy cerrado. Y ahí vemos un coatí que apenas podemos llegar a distinguir lo que es. Está cortado, no tiene cabeza, no tiene, o sea, está cortado por todos lados. Y lo otro es humedad. Cuando una cámara se mete humedad, obviamente podemos poner arroz, podemos poner sílica gel, todo para tratar de sacar la humedad. Pero es difícil porque no son dispositivos que podemos abrir para limpiar el lente. Entonces empezamos a tener esta situación que básicamente nos quedamos con una cámara trampa menos. Estos son los errores más comunes. Y acá les voy a dar ejemplos a campo de la diferencia gigante que hay cuando nosotros queremos hacer ciencia, cuando nosotros queremos hacer comunicación de un video bien hecho o mal hecho. En estos casos son la misma especie y el mismo tipo de cámara. Puede haber una variación de modelo, pero es la misma calidad de cámara. Y, o sea que, y es la misma reserva. Miren este primer video, vemos un puma con el lente lleno de humedad, con una ramita blanca acá adelante, las patas cortadas, y nada, ese es un video malo de un puma. Probablemente no haga que nadie se enamore del puma o que genere tipo poder ver detalles del puma y demás. Y este otro es un video de misma especie, misma cámara. Tuvimos la suerte que es de día, está bien, pero no hay humedad, se ve perfectamente el comportamiento del animal, se pueden ver detalles, incluso acá podemos ver que tiene una lastimadura, probablemente alguna pelea. Bueno, es una manera de poder generar un video que sirve mucho más. O sea, en los dos sabemos que pasó un puma en la reserva, pero en uno es 1000 veces mejor lo que podemos comunicar. Y hacer conservación tiene mucho de saber comunicar. Acá tenemos otro caso. Jotes, que estaban comiendo un perro atropellado en la ruta, que lo sacamos de la ruta y que, bueno, pusimos la cámara trampa. Jote cabeza colorada, cabeza negra y el jote real. Es hasta el logo de nuestra reserva. Y cortado, no se ve nada, misma cámara, mismo lugar, mismo todo. Ajustamos el encuadre, ajustamos que no haya luz en contra atrás, que nos haga quedar más oscuro el jote, todo, y terminamos con un buen registro donde se ve al jote en todo su esplendor, se ve la diferencia de tamaño entre el jote cabeza negra, se ve el buche que tiene el jote porque ya estuvo comiendo. Entonces, estamos aprendiendo un montón de cosas en un video que claramente es más agradable de ver y de generar algún tipo de conexión con esa especie. Mirá, acá vemos, por ejemplo, este es un juvenil, que es más negro. Bueno, eso que les acabo de mostrar son ejemplos claros de cómo el mismo equipo, el mismo lugar, pueden darnos resultados totalmente distintos. Pilas, cuidado de mantenimiento del equipo. Pilas, yo prefiero las recargables, pero bueno, la verdad es que hay que cuidar las pilas también. No dejarlas puestas en la cámara si no las vamos a usar. Guardarlas alejadas de la humedad si estamos trabajando en un ambiente con mucha humedad como la selva. Elegir buenas marcas, porque también eso hace a la sustentabilidad. Como que si elegimos, no, compré unas que son re baratas, bueno, vas a estar tirando pilas sin parar. Y una pila de buena marca va a tener una vida útil mucho mayor. Obviamente las cámaras trampas necesitan limpieza, necesitan
sacarle tierra a veces, necesitan cada tanto ir a un descanso de dormir en una bolsa con sílica gel para que le saquemos la humedad que puede estar empezando a dañar el equipo. Y obviamente las fijaciones, como bien me preguntaban al principio, chequear si hay una fijación que ya está medio rota o algo, bueno, tengo que ir teniendo en cuenta que eso va a sostener mi cámara en el árbol en que yo elija poner. Y obviamente después llegamos a una parte de la revisión y el manejo de esa información. Bien, las cámaras trampa se tienen que, cuando las colocamos, tenemos que saber qué estamos esperando y cada cuánto lo vamos a revisar. Eso tiene que estar prefijado en nuestro plan de monitoreo. Tiene que haber un plan de monitoreo. No es que podemos hacerlo y no está mal y nadie nos va a retar por poner cámaras para ver qué onda. Pero si queremos ordenar, vamos a hacer cuadrantes en la reserva, vamos a ir haciendo un tiempo de monitoreo en cada cuadrante, vamos a ir rotando las cámaras, vamos a tratar de tener monitoreado todas las estaciones del año, vamos a ordenarlo, ¿no? Y desde ahí vamos a poder tener información más de mayor calidad. Obviamente, cuando descargamos las cámaras trampa, y se los digo con 13 años, ordenen cómo las van a nombrar. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora estamos nombrando con el nombre, la primera parte es el nombre de la reserva, después el lugar donde está, después la especie. Entonces, cuando tenemos que empezar a buscar, como por ejemplo para dar esta charla, yo pongo J Real y voy a llegar rápido, pongo Puma, voy a llegar rápido, pongo Reserva San Sebastián de la Selva y voy a llegar rápido. Eso es algo que no lo hicimos desde siempre y no saben cómo uno lamenta después. Obviamente, también está bueno que haya una carpeta de destacados. ¿Por qué? Porque vamos a generar mucho material, mucho material. Y ahí, la verdad que capaz que ese video de Puma, o ese video de Yaguareté cazando, o el del ocelote con la comadreja, y son los mejorcitos. Entonces yo si me guardo todos los videos de ocelote que tengo, capaz que tengo 700 videos de ocelote. Pero hay 3, 4, 5 videos que son los interesantes. Esos son los que me guardo en una carpeta específica para poder ir a dar charlas, para poder compartir con un turista que viene a la reserva. Ahí es donde tenemos el material más destacado. Hay que tener una pequeña base de datos que es interesante. En tal punto tengo registradas estas especies, en tal reserva tengo registradas estas especies. Ordenen, porque al principio parece que no y uno piensa que se va a ir acordando, pero después pasa el tiempo, se suman más cámaras y eso es un problema. Y obviamente nunca hagan formatear sin haber bajado la información, hecho el backup, o sea, duplicado los videos que no te puedes perder ni a palos, y recién ahí meto la tarjeta y hago backup. Y esto es re importante. Tengan un compartimento para tarjetas para usar y otro compartimento o un tapercito o algo donde tengan las que todavía están en proceso, porque en muchos proyectos más de una persona manipula esta información. Entonces yo voy, agarro una tarjeta, la formateo y después viene Juancho y me dice, ahí estaba el video del Yaguareté cazando y lo perdimos y probablemente no es algo que podemos ir a recuperar fácil. Y es lindo ir teniendo una bitácora de campo que vaya anotando cosas que hoy nos parece que nos vamos a acordar, que nos parecen irrelevantes y que tal vez dentro de unos años empezamos a trabajar con un proyecto. Le voy a dar un caso. Yo no guardaba los videos de ocelotes. Los iba guardando, pero no los tenía clasificados. Nunca me había puesto a hacer los DNI de los ocelotes con sus patrones de manchas. Cuando me puse a hacer eso, me perdí horas y horas y horas y horas buscando en millones de carpetas viejas, ocelote, esto, lo otro, todo hasta que llegué a encontrar todos los videos de ocelote que tenía y empecé a poder unirlos por los patrones de mancha. Entonces, cuanto más preparen su proyecto de monitoreo desde el inicio, mayor calidad va a tener la información después. Errores tecnológicos. Bueno, pasan, como pasa con nuestro celular que se tildó, entonces le cambiamos la pila, lo reiniciamos, volvió a arrancar, esas cosas pasan. La SD significa la tarjeta no graba. Uy, ¿qué pasó con esto? No graba. Bueno, hay cosas también, vas a revisar una cámara trampa y tenés 1000 videos negros.
Y entonces te tenés que llevar la cámara y empezar a ver, se rompió el lente, cambio de pila, cambio de tarjeta, ahora me anda. Los equipos se van desgastando con el tiempo y van haciendo locuras. Entonces, acá para mí lo que es muy importante es cuidarlo al equipo, setearlo en la oficina, como les había dicho, pero además también saber que esa cámara trampa que ya está medio viejita es la que capaz pongo en un lugar que estoy haciendo un monitoreo más liviano. Y en el lugar donde estoy queriendo ver algo nuevo, algo de calidad, o que tengo sospecha de que un jaguareté puede estar con cría, bueno, pongo ahí el equipo que tengo más confianza porque es más nuevo, porque sé que la marca es mejor o porque anda bárbara. Nosotros en un momento compramos cámaras trampa que eran 1/3 el valor que las de primera marca. Y no resultaron tan buenas, o sea, no tienen tanto foco, no son tan buenas, pero son las cámaras que usamos para decir, bueno, pongamos una de las de segunda marca y vemos un poco qué pasa en ese lugar. Si está bueno, entramos con las otras. Entonces ahí vas como entendiendo cómo aprovechar de alguna forma tu equipo en las distintas situaciones. Y con esto voy a ir terminando y pasamos a unas preguntas. Estamos muy puntual, me gusta esto. Las cámaras trampa son, como le dije al principio, son una herramienta espectacular que nos dan ojos en la naturaleza, en el bosque, en el pastizal, en un humedal. Nos permiten ver lo invisible, nos permiten poder aprender, nos permiten poder compartir y todo eso sin hacer ningún tipo de daño o de intromisión en la naturaleza. Entonces, las cámaras trampa realmente los van a convertir a todos ustedes en testigos súper privilegiados de lo increíble que están conservando, que están monitoreando o que ustedes están tratando de restaurar. Así que es un poco para cerrar el consejo o la invitación a que se animen con las cámaras trampa. Quedan abiertos todos nuestros canales de contacto para que cuando se pongan a jugar con estos dispositivos acorten camino de errores, nos mandan preguntas, con todo gusto las vamos a responder, los vamos a asesorar si podemos, porque nos encanta que se monitoree la biodiversidad, porque conocer es el primer paso para conservar y las cámaras trampa son, creo, una opinión súper personal, hasta ahora la mejor manera de que cualquier persona sin conocimientos biológicos, sin nada, pueda, con una herramienta que no es extremadamente cara, pueda lograr conocer su fauna y su biodiversidad de una manera realmente privilegiada. Así que, bueno, eso de mi lado, muchísimas gracias y bueno, y obviamente ahí, no sé si hay preguntas en el chat, no sé si alguien quiere abrir el En el chat no hay preguntas, pero bueno, ahí Sonia levantó la mano. Ahí está. Ahora la parte que charlamos, que me parece muy enriquecedora. Así que vayan abriendo, Juancho va dando el pie. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, Sonia. Buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. ¿Alguna marca para recomendar y características a tener en cuenta? Bien, muy buena pregunta, Sonia. A ver, hay algunas marcas que son como las que a mí más me sirvieron, que es Bushnell, B larga U, SHNELL. No te vuelvas loca, mi recomendación es no te vuelvas loca con que filme 4K, que haga no sé cuántos miles de millones de megas de una foto. Porque, por ejemplo, yo tengo esta cámara que tengo acá es una Bushnell, filma en 4K, y yo no la uso en 4K porque genera archivos demasiado pesados en un lugar donde tenemos tanta biodiversidad que después yo tengo un video de una palomita que pasó 200 veces en un mes por delante de la cámara y pesa un montón. Entonces yo las uso en HD, que es 1920, es un tamaño de imagen que te permite ponerla con muy buena calidad en todo lo que es comunicación, y es Bushnell, a mí hoy es la mejor cámara. Y además por esto, mira, vos fíjate que yo cierro la tapa, primero tiene buena goma y todo, pero esto es muy importante, que las cámaras que son malas no lo tienen así.
escuchá la fuerza con la que cierra. Eso es seguridad de que no se te humedezca todo. Y lo otro que es muy importante, hay algunas cámaras que cuando vos las abrís, se abre todo esto. Entonces es casi imposible de setearla. ¿Por qué? Esta cámara yo la pongo en un lugar, la Bushnell, la pongo en un lugar, el lente no se movió, está filmando lo que va a filmar durante todo el tiempo que yo la deje y yo miro en la pantalla. En cambio, si se abre toda la tapa, el lente me apunta para allá, entonces ¿cómo lo seteo? Nunca puedo ver lo que estoy seteando, el encuadre. Entonces, esto que tenga partida la tapa es muy útil. Y lo otro que es muy útil también es que el pack de pilas, en este caso, las pilas recargables en Argentina son caras. O sea, es una parte cara de la herramienta. Esta tiene 6 y hay muchas otras que tienen 8. Las Bushnell tienen 6 y las Browning, que es otra marca, tienen 8. Entonces yo dejé de usar las Browning y empecé a pasar con las Bushnell, un poco por esto de las pilas y otro poco porque son realmente muy, muy sólidas a la hora de estar a la intemperie. Nosotros trabajamos en selva, que es mucha humedad. Gracias. No, de nada. ¿Alguien más? Buenas, Matías. Yo quería hacer una consulta. Hola Pedro, ¿cómo estás? Todo en orden. Está más que nada relacionado al registro del zorro pitoco, que buenísimo, por cierto, un bicho tan esquivo agarrarlo así. Sí. Yo por lo que noto, que con las veces que lo he visto, es que está en una zona bastante despejada. No sé si es un camino transitable, pero mi consulta va a si tienen algunas cámaras que están seteadas en quizás partes más inaccesibles o que no pasa un sendero, o otras quizás que apuntan a sendero de una, no sé, una parte clausurada de la reserva, y cómo es el comportamiento de los animales, si usan o no esos senderos que están pensados para transitar humanos, digamos, y cómo son las comparaciones, digamos. Sí, es muy bueno. Bueno, es muy buena la pregunta, Pedro, porque el zorro pitoco tiene esa característica que es un bicho que no necesariamente no haya tanto, pero sale poco en las cámaras trampa, ¿viste? Claro. Es como, no es una especie, hay otras especies que capaz tienen un grado de amenaza similar, pero son caminadoras por senderos. El zorro pitoco no es tan así. Este caso particularmente es un sendero peatonal que da vuelta por un bosquecito que está ahí al lado, de verdad, al lado del hotel, al lado de la estación biológica. Y bueno, fueron y vinieron. Entonces, ese fue el único registro que tuvimos, pero sí es verdad que, por ejemplo, si uno quiere agarrar puma, yaguareté o celote, son especies que usan mucho, mucho, mucho el camino, el sendero. Entonces, hay una mayor posibilidad de capturarlo ahí. Obviamente, también monitoreamos los lugares adentro del bosque, o sea, sin que sea un sendero, pero siempre guardando esta relación de que haya un pequeño claro adelante, porque si no lo que vamos a terminar es con un montón de videos cortados. Claro. No sé si ahí te contesté, pero con el pitoco no quiero como atreverme a decir más datos, porque la realidad es que hoy tenemos un registro. No sé qué más hizo el pitoco, o si sigue estando ahí, pero fuera de los senderos, no lo vimos de vuelta. Está perfecto, clarísimo. Sí, sí. Muchas gracias. No, de nada. Bien, tenemos a Analía primero, después a Luis y después una pregunta del chat. Así que, Analía. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Matías? Excelente la charla, che, muy, muy buena. Gracias. Cuando empezaste, y emocionante los videos, sí, son re fantásticos para educación ambiental, para sensibilizar. Che, cuando empezaste la charla, mencionaste algo que no entendí bien, que tenía que ver con algo así como el seteo de la cámara en relación a la temperatura y como al tamaño de los animales, o cualquiera. Sí, está muy bueno. No quería en la charla hacer algo como muy técnico porque varía mucho de cámara a cámara, ¿viste? Es complejo eso. Pero básicamente cuando nosotros seteamos una cámara, hay algunos pasos como que se repiten en todas y los tenemos que tener en cuenta. Una es foto o video, ¿no? Lo primero que hay que definir qué queremos. Después, otra es setear bien la fecha y la hora, porque para tener datos
científicos de horarios y movimientos de ese individuo, de esa especie. Y después hay seteos que vos vas a poner la duración del video que querés, de 10 segundos, de 15, de 20. Yo uso normalmente de 20 para que si pasa algo, el video tenga tiempo, ¿no? Como frenó el puma, miró para un lado, miró para el otro, tengo tiempo. Viene un ocelote caminando con una comadreja, tengo tiempo. Y uno de los seteos que también hay que darle bastante atención es a la sensibilidad. Porque de golpe vos podés decirle, quiero que sea muy sensible, quiero que sea automático la sensibilidad, o quiero que no sea tan sensible a que pasó una polillita, una mariposa y ya me lo agarre. Porque yo estoy trabajando solamente con tapir, entonces, nada, me enfoco en algo como que mueva mucho la cámara. Las cámaras, como te digo, tienen sensores de movimiento y sensores de temperatura o de calor. Entonces, esa combinación que varía según los modelos y según los seteos, va a ir dándote cuándo se active la cámara. Y después otra cosa que hay es como el delay de la cámara. Supongamos que, como me había preguntado Bernardo, creo que fue, de si le doy de comer a un lugar. Pongámosle que yo le doy de comer maíz y van X especies a comer, carpinchos a comer el maíz. Capaz vos podés decirle a la cámara, mirá, yo quiero que me hagas un video, pero después quiero que por 5 minutos no me hagas otro video. Porque si no voy a tener como un video de 20 segundos del carpincho comiendo, termina ese, sigue otro de 20 segundos del carpincho comiendo, sigue otro de 20 segundos del carpincho comiendo, y capaz yo digo, bueno, solamente quiero trabajar con espacios de tiempo. Hay otros investigadores que dicen, yo para que me dure más la batería, porque voy a hacer un trabajo de un año, voy a trabajar con una especie que es nocturna, con lo cual le voy a decir a la cámara que durante el día, si pasa algo, no me lo tome. O sea, no me interesa. Yo trabajo entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Bueno, esos son todos seteos que no me quería meter muy ahí porque dependen mucho del manual y del modelo de cada cámara. Pero sí es recomendable que en el seteo en la oficina, antes de llegar a campo, repasar estas cosas. Nosotros vamos a estar lanzando un manual dentro de poco, que estamos terminando como de ponerle los ejemplos, donde ahí sí va el paso a paso de la fecha y la hora, el tipo de video, etcétera, y como que va a estar más detallado para poder tenerlo como recurso a campo. Dale, genial, esperamos el modelo, el manual. Estaba Genial, Luis, me parece, ¿no? Luis, sí. Y después vamos con preguntas del chat. Luis, ¿estás ahí? Luis Vigiano. Estás muteado, Luis. No va. Bueno, si querés, Luis, escribilo en el chat y Juancho me lo lee. Y mientras vamos, Juancho, con alguna con otra de las preguntas. Marta pregunta en el chat, para llevar la data, la información, me imagino, para transcribir los registros, ¿qué programa usás? Eso, nosotros tenemos un Excel que puede tener datos de cada uno de los puntos de monitoreo, de las reservas, donde tenemos como información, y después tenemos carpetas para ordenar los videos, que no es ningún programa raro. No uso, la realidad es que, bueno, usamos el Drive para tener ahí como compartidas ciertas cosas, y en mi caso, como el proyecto tiene mucho material, usamos también un disco externo. Entonces está en mi computadora, en el Drive y en un disco externo. Y de esa manera tenemos medio... las cosas que no nos podemos perder ni a palos. A ver, ustedes van a generar mucho material, pero la realidad es que de ese mucho material hay un porcentaje chiquitito que es imposible de perder. Ese triplíquenlo, pónganlo en el Drive, que queda online para siempre, ténganlo en la compu y ténganlo en un disco externo si pueden. Ahora, después te va a pasar que vas a tener una palomita, y capaz me guardo 2 videos de la palomita que son los más visibles, interesantes, y después sí anoto en esta reserva, se vio esta especie, tiene más frecuencia, tiene menos frecuencia. Eso va a variar mucho también de cuál es como le decía al principio, cuál es el plan de monitoreo. ¿Qué estoy queriendo hacer? Estoy queriendo hacer comunicación, estoy queriendo sacar un registro detallado de cantidad de observaciones de palomita versus ocelote.
Entonces ahí tengo que guardar todos los registros de palomita. Claro, el objetivo. El Estudio. objetivo es muy importante tenerlo. Que de vuelta, no se asusten con el tema del objetivo. No es que objetivo es igual a proyecto científico, biólogo. No, es tipo, mi objetivo es saber qué da vueltas alrededor de mi casa en el medio de la reserva. Bueno, listo, está buenísimo. Y guardate los videos que te parezcan más lindos. Qué importante esto de tener varias copias, ¿no? Varios backups, el disco externo, tenerlo online, fundamental. Cintia pregunta, ¿qué modelos de cámaras recomendás? Sí, lo dije ahí un poco antes. Para mí hoy están las Bushnell, las Browning como las mejores. Van cambiando los modelos porque van sacando actualizaciones y demás. Tendría como que ver en cada momento qué hay. Hoy yo estoy comprando estas de Bushnell, como le dije, que para mí, tienen cosas buenas. Todo lo que tenía que ver con la carcasa, tienen muy buena calidad de imagen, son fiables en cuanto a que disparen rápido, que saquen buenos videos, graban sonido también, que en algunos casos es interesante, y tienen este tema de que abro la tapa y puedo setear, pero no muevo la cámara. Pero además también esta cámara viene en dos modelos, en uno como estándar y otro pro. La diferencia son como 30, 40 dólares entre uno y el otro, y a mí me resultó perfecto el modelo base. O sea, no me parece que valga la pena gastar en el otro. Y otra cosa que sí es importante es, hay cámaras que cuando algo pasa por delante emiten una luz roja, que se llaman las glow. Glow es como de brillo. Después hay otras que son low glow, que es que tienen poco de eso, y hay otras que son non-glow. A mí me gustan las que son non porque hace que sea un poco menos visible la cámara si tenemos gente que pueda meterse en la reserva o si voy a estar monitoreando un lugar donde capaz pasa alguien. Entonces me mantiene la cámara como más escondida. Bien, gracias Mati, ahí agradece Cintia también. Federico tiene otra consulta y ahí creo que apareció Luis también. Luis, ¿pudiste solucionar lo del micrófono? Hola, ¿sí? ¿Se escucha? Hola Sí. Luis, ¿cómo andás? Adelante Luis, adelante Luis. Encontré el punto cómo activarlo. No, mi pregunta era que no entendía al principio. ¿A qué altura se pone la cámara? Y si se pone horizontal o se puede poner más arriba, tomando una imagen de arriba hacia abajo. Tuve el caso de una de las cámaras que dos zorros fueron y la rompieron. Mirá. ¿Por qué? No sé, pero los zorros quedaron filmados cuando me rompieron. La cámara quedó entera, pero me rompieron todo la cinta que lo atrapaban en el árbol. Mirá. Bueno, lo de la cinta evidentemente pasa porque ya dos personas lo comentaron hoy. Se ve que tuvimos suerte nomás. La realidad es que la cámara uno puede después hacer lo que quiere, ¿no? Puede jugar, porque de golpe hay un bicho que te gusta filmarlo desde arriba y ver cómo es un jaguarete de más arriba, más abajo. Lo normal es que a 30 centímetros del piso y con una inclinación nula o a lo sumo un poquito hacia abajo, vos agarrás todo el rango que va desde un tapetí, que es un conejito chiquitito nativo, hasta un jaguarete, un tapir. Entonces, ¿de qué va a depender? De que este árbol que esté acá sea recto. Si no es recto, acuérdense que se puede poner algún palo acá o algo que compense lo que le está faltando en este espacio y se van ajustando. Pero 30 centímetros para mí es una buena altura. De hecho, todos los videos que vieron acá, salvo los que estaban mal, el video del hot, el video del jaguarete, todos tienen más o menos ese despeje desde el piso. Bien. Bueno, si es una cámara también, perdón, pero agrego algo, si es una cámara que va a quedar fija mucho tiempo, se puede cambiar la cinta de tela por una cinta metálica, entonces, bueno, ahí ya vas como cuidando los materiales. Sí, Pregunta... espera, Juancho, que está bueno lo que vos dijiste, porque también se puede poner cajas de metal, candados, o sea, si las cámaras van a empezar a quedar en lugares que queremos tener un poco más de tranquilidad en cuanto al equipo, se pueden proteger de esa manera. Sí, así es. Vienen cajas estancas
¿no es cierto? Metálicas, así que Sí. no tapan el lente. Vienen y se pueden también fabricar de manera bastante sencilla. Mm. Ahí le voy a mostrar, estoy buscando, perdonen que estoy mirando para abajo, porque estoy buscando a ver si encuentro. No, no la tengo. Sí, acá la tengo. Bueno, acá, por ejemplo, nosotros armamos una caja con un metal. Lo único que se hace es se corta esa parte y tiene un candado ahí que va a ser, y tiene, de hecho, fíjate que tiene un fierro. Eso es para que no dependamos del árbol. Entonces, clavamos el fierro tiene doble patita o triple, lo que quieras, que deja siempre la cámara a 30 centímetros del piso y tiene la caja. Entonces yo voy caminando en cualquier lugar si no tengo el árbol y clavo esa caja y me autogenero el soporte, y eso también lo hacemos nosotros. Bien, muy buena. Federico tiene una consulta acá en el chat. Dice, en una reserva de aproximadamente 10 hectáreas, ¿qué distancia se sugiere de cuadrante como para, bueno, organizar la info, para hacer una cuadrilla que sea funcional? No te quiero, digamos, no te quiero contestar y decirte algo que condicione, porque me parece que es como bastante amplia la respuesta, pero yo lo que creo que tenés que ver es qué tan uniforme es el ambiente adentro de esas 10 hectáreas. O sea, tengo una laguna, tengo un bosque y tengo un pastizal, capaz tus cuadrantes pueden ser los 3 ambientes, no necesariamente es como que tiene que ser perfecto. Y yo capaz en la reserva hago cuadrantes de 8 hectáreas. Entonces, y en una reserva, me ha tocado monitorear reservas de 20.000 hectáreas y capaz los cuadrantes pueden ser gigantes. O sea, creo que tiene que ver con el objetivo de muestreo, me parece. En una reserva de 10 hectáreas, probablemente si yo tuviese que tomar la decisión y es con variabilidad de ambientes, diferenciaría los ambientes. Para poder decir, en la laguna están estos bichos, en el pastizal están estos bichos y en el monte veo estos otros. Bueno, te agrego 2 cosas. Lo de la edición por ambientes, totalmente de acuerdo, pero también la cantidad de dispositivos que tenés y la frecuencia con la que vos vas a estar revisando o moviendo los dispositivos, que bueno, ahí podés tener mucho más cuadrantes, pero obviamente eso relacionado mucho al objetivo. Tenemos, levantó la mano Bernardo y Agustina. Bernardo primero. Sí, buenas. Yo tenía otra consulta también con respecto a la instalación en un sitio nuevo que nunca se ha muestreado. Sí. Además de lo que es el paso de fauna de los, o sea, senderos creados por los animales, ¿qué otro punto de partida se realiza en un lugar que nunca se ha tenido registro de nada? Bueno, viste que en una parte de la parte de cómo aportan a la ciencia, estábamos hablando de las líneas de base. Yo creo que, Sí, sí. bueno, ahí la realidad es que la forma de hacer el muestreo, de vuelta, si nunca se muestreó nada y el objetivo es empezar a crear esa línea de base y corren todas las mismas recomendaciones que hicimos hasta ahora, no es que hay una diferente. Lo que sí va a estar muy bueno es anotar muy bien, porque cuando monitoreamos un sitio, no sé si el sitio ese que vos me estás hablando es un caso real. Sí, sí, es un caso real. ¿Es un sitio que tiene muy buen estado de conservación o es un sitio que va a entrar en un proceso de restauración ecológica? No, es un sitio intacto prácticamente. Es una zona que es prácticamente virgen. Entonces no se tiene como tal una línea base. Y pues, o sea, ando buscando como información con respecto además de un cuerpo de agua y un sendero, ¿qué otro punto de partida se puede realizar para la instalación de las cámaras? ¿En dónde queda ese sitio? ¿En qué país? Yo soy de Honduras, entonces en la zona norte de Honduras. Casi que estoy para ir con vos a monitorear un sitio, me decís un sitio prístino que no hay nada y digo, vamos a poner la cámara. No. Bueno, las personas que aledañas a los lugares que han quizás reportado ciertos animales,
pero como tal, investigación científica no se tiene. No, Yo lo soy, más por cierto, yo soy practicante de la carrera de licenciatura en biología, entonces ahorita estoy como de salida de la carrera, entonces estoy como en ese lugar bien interesado. Bueno, primero, Bernardo, te digo que pasale tu mail o tu contacto de WhatsApp a Juan ahí en el chat, porque estemos en contacto para que te acompañamos con todo gusto para que vayas haciendo estas pruebas. Creo que obviamente los senderos son un punto, los cuerpos de agua son un punto, los lugares donde vos veas que hay alguna fruta o algún árbol que atrae mucho a los animales es otro punto. Y después la observación, porque en una selva o en un ambiente cualquiera, todos los animales dejan rastros. Entonces, claro, en un sendero es más fácil verlos, pero después las mismas cámaras trampa, por más que vos lo pongas en cualquier lugar, te van a ir dando información. Entonces, lo peor que te puede pasar es que el camino hasta llegar a tener más información sobre ese sitio sea un poquito más largo y capaz vos pongas la cámara en un lugar y veas poca cosa y después cambiaste el encuadre 200 metros más para allá y pasan un montón de bichos. A veces a mí me ha pasado de tener un mismo punto, nosotros le llamamos POF, punto de observación de fauna, ¿no? Entonces yo tengo un POF que está estable hace 2 años monitoreando y hay momentos donde me pasa yaguareté, tapir, esto, lo otro, todo, de todo, y de golpe durante 2 meses calma y de golpe vuelven todos y vos decís, es el mismo lugar, está la misma, no, y todavía no encontramos una justificación que diga, hizo frío, no, fue luna llena, no lo encontramos. Y por algún motivo que desconocemos, en el mismo lugar después los animales vuelven, los mismos de antes, y vos decís, ¿a dónde se fue este yaguareté que pasaba? Todo el tiempo, ida, vuelta, ida, vuelta, ida, vuelta. Revisaba después de un mes y tenía 20 videos. Y después desaparece por 3 meses y aparece de vuelta. Y ahí te das cuenta, por ejemplo, cuando alguno de estos animales tiene collares satelitales, te das cuenta que se fue 50 kilómetros para otro lado. Y se quedó ahí en esa zona durante 3 meses y después volvió. Y bueno, estamos aprendiendo, ¿no? de los datos que nos entregan estos dispositivos. Pero preocupate mucho más, y más en un lugar prístino debe estar lleno de animales, preocupate más por hacer bien el encuadre, por no... Es muy frustrante poner una cámara un mes, conseguir el dinero para volver a monitorear, ir a buscar las cámaras, todo, y de repente decís, no, anduvo mal, no grabó nada, la tarjeta estaba llena, la pila se acabó al segundo día, tengo un montón de videos buenísimos, pero me puso cualquier fecha, no tengo bien la hora. Todo eso es más frustrante que ir de a poco conociendo el lugar. Sí, en este caso, perdón, en este caso, pues yo cuento con una cámara nada más que es propia. ¿Cuántas hectáreas son? Creo que son, permítame, creo que tengo anotado el dato acá. Son creo que son 150. No, creo que no tengo anotado el dato. 150, creo que. Se puede trabajar con 150 hectáreas y con una cámara, podrías también tener 20, ¿no? Pero está bien, vas a tener un montón de información y más si el sitio nunca se monitoreó. Después cuando nos pases el contacto yo te voy a pasar, hay un par de lugares que uno puede presentar proyectos y entregan cámaras trampa también. Así que nada, empezá a monitorear y con esas primeras informaciones armar el proyecto. Perfecto, gracias. De nada. Bien. Bueno, hay una última. Había otra persona que había levantado la mano, pero ya no está levantada, así que no sé quién era. Invito a abrir el micrófono. Y mientras voy leyendo, Mati, esta pregunta está muy buena. ¿Has usado cámaras con panel solar? ¿Sabes si funcionan bien? Sí, funcionan. Usé cámaras con panel solar una vez y usé cámaras con batería de moto, o sea, para no depender de la electricidad. Las cámaras acá abajo, que es otra cosa para mirar,
tiene una cosa que se llama un botón, un plastiquito que se saca y tiene un conector. Esto es para darle alimentación con otra fuente. Puede ser el panel solar, puede ser la batería, puede ser lo que sea. Normalmente no lo uso tanto y obviamente después hay que aislar muy bien la batería y hay que ponerla dentro de alguna caja estanca y demás, pero se puede usar. Ahí le contesto a Agustina, que ya escribió, de paso lo leí. Ya le pasé algunos mails para estar en contacto. Dale. Y precio de las cámaras. Una cámara como esa que les estaba mostrando creo que cuesta $149. Y bueno, hay que sumarle las pilas y las pilas, el envío. Hay una cosa buena que es cuando conseguimos a alguien, sobre todo acá en Argentina, que a veces es difícil conseguir estas cosas. Las cámaras trampa no pesan nada. Si le sacás la batería, son muy livianas. Entonces, cualquiera que viaja, miren mi mano, no es una cosa muy grande. Entonces, perfectamente alguien te la puede comprar y la mete en una valija y la trae y no es complejo. Y normalmente en la aduana tampoco saben mucho qué es esto, o sea que no va a ser una complicación. Bien, bueno, agradece Paula por la respuesta. $150, Agustina, la respuesta. ¿Cuál es la página de Baika? Preguntan si ahí suben el video. Bueno, www.baika.com, ahí nos pueden encontrar. .com.ar. La mando escrita acá. Ahí se suben todos los videos, van a encontrar el segmento PIE, que es programa de intercambio de experiencias, y va a estar subida esta charla en unos días, y tienen todas las anteriores que se desarrollaron en el 2025. Va a estar subido en la parte del lab, de laboratorio. Ahí adentro están las charlas. Juan y Matías, gracias a ambos por tanta compartida. Gracias a vos, Federico, por estar y ojalá que todo esto motive a que se monitoree más la biodiversidad. Sí, bueno, con más información, mejores decisiones. Así que nos vamos apoyando también entre todos. No hay más preguntas. Mati, lo que sí, bueno, agradecen. No, gracias a ustedes, a todos por participar. La verdad que para nosotros es muy lindo poder compartir algo que nos dio muchas alegrías. Y nada, ojalá se animen y ojalá que les dé muchas alegrías también a todos ustedes con sus áreas naturales, sus proyectos y todos los lugares donde puedan ir a espiar la naturaleza.